Y lo otro, chicos, no todo es 100% PSU. Cosas de las que estamos viendo es porque también ustedes van a estudiar salud y van a tener química dentro de sus carreras. ¿Ya? Entonces, les van a pasar todo esto de química, lamentablemente se van a pasar en media clase, todo lo que veamos quizás nosotros en un mes. Entonces, es bien distinta la cantidad de materia que ven. ¿Ya? Entonces, para que eviten ahí como profe entre la PSU, no nos vamos a enfocar 100% en PSU, nos vamos a enfocar PSU un 80% y un 20% en la U. ¿Están viendo la diapositiva? Sí. Sí, profe. Muy bien. Tenemos ahí el átomo. ¿Qué modelo atómico es el que tenemos estructurado ahí? El de Rutherford. No. Ya. ¿Cuál de los dos es? Que alguien diga, ¿Rutherford, seguro? ¿Por qué no es el de Bohr? Porque el de Bohr es en niveles y ese no está en niveles. Ya, pero si ordenamos esos circulitos no pueden quedar en niveles. El de Bohr son círculos. Son círculos. ¿Y ese sistema cómo se le llama? Estacionario. Estacionario, y pareciera que fuera el sistema solar. ¿Ya? Muy bien. Es el modelo de Rutherford, porque, primero que todo, no se observan niveles claros. ¿Ya? Están como órbitas ahí en forma, ¿cómo es que se llama esta forma? Helicoidal, creo que se llama. O una elipse, no sé cómo matemáticamente se denomina esa. Matemáticamente elipse. ¿Matemáticamente cómo se llama? Elipse. Una elipse. Bien. Entonces describe una elipse. Y el de Bohr describe un círculo perfecto, como decía Vicente. Y lo otro es que cuando están así enredados, es el de Rutherford, ¿ya? Cuando aparece el sistema como solar, que los electrones giran en torno al núcleo y es puro circulito, ese es el de Bohr, ¿ya? Y tenemos el átomo. ¿Qué significa la palabra átomo? Sin división. Indivisible. Sin división. Entonces, ¿está correcto ese nombre o no? Que se llama sin división. No, pero en la antigüedad parece correcto. Parecía correcto, pero no lo cambiaron porque era lo más pequeño a lo que podemos llegar, ¿ya? Entonces, hoy en día sabemos que quizás el nombre no está bien correcto al 100%, pero es aceptable ya. Es un conocimiento general que es muy difícil que lo logremos eliminar. Antes de pasar a los que lo hicieron, ¿quiénes descubrieron las partículas atómicas? ¿Pero está preguntando el electrón, ¿no? Sí, las partículas subatómicas. ¿Quiénes las descubrieron? Goldstein descubrió el protón, ¿no? Ya. Thomson, Los electrones. Ya. Neutron. ¿Quién es Newton? Chadwick. Muy bien. Entonces tenemos el electrón Thomson, el protón lo tenemos con Goldstein y el neutrón Chadwick. ¿Qué necesitan ustedes para decir que ellos realmente lo descubrieron? Y no se le da, por ejemplo, a Rutherford el del protón, que fue el primero en decir que había una partícula positiva. ¿Por qué decimos que Goldstein descubrió el protón y no Rutherford, que fue el que dijo que había una partícula positiva? Esa es la pregunta. ¿Por la masa? Porque Goldstein descubrió la masa. Ya, y aparte de descubrir la masa, ¿qué logró hacer? Los rayos canales. Ya, y Rutherford solo lo dijo. ¿Y qué hizo Goldstein? Experimentó, lo comprobó Y lo demostró. Hizo un método científico completo. Por eso que ustedes pueden escuchar que alguien dijo algo e ir corriendo a comprobarlo y queda a nombre de ustedes. ¿Ya? Esa es la diferencia. Cuando uno habla de que alguien descubre algo es porque lo logra demostrar. Como hace los rayos canales, logra demostrar a través de un experimento y luego se puede aplicar incluso en la matemática para que se convierta en ley incluso, y a esa persona se le da el que descubre esa partícula, ¿ya? Entonces queda de esas tres formas. Entonces tenemos ahí, ¿se la Blanca? Sí. Sí, perfecto. Entonces tenemos el electrón con Thomson, tenemos el protón con Goldstein y tenemos el neutrón con Chadwick. Creo que es que está, ¿ya? Entonces, eso es lo importante, las partículas y quiénes los descubren. Nunca se le olviden eso, tenganlo anotadito cuando vayan a la U, que va a ser su primera clase, va a ser el átomo.
van a preguntar todo eso. Ya. Recordemos, solo por mencionar, Demócrito fue el primero que planteó que existía el átomo. Estaban esos 4 elementos, eso lo vimos el año pasado. No hay necesidad de profundizar en eso. Dalton fue el primer modelo atómico, pero ¿cuál fue la falla de Dalton? Que dijo pura esferita y explicó cómo se formaban las reacciones, pero nunca logró identificar cómo era el comportamiento en sí del átomo. Como que logró aplicar, pero nunca logró explicar todos los fenómenos, porque tomó como una esferita el átomo. Entonces tenemos el oxígeno y se descubrieron las 3 partículas. ¿Cuál es el modelo que viene después del de Dalton? Bohr. El de Thomson. El de Thomson, después De Rutherford. Después Rutherford y después Bohr. Y el después modelo actual es el mecano cuántico. Muy bien. Excelente. Entonces ahí tenemos el electrón. El electrón se escribe por los rayos catódicos. Esto no va a entrar en la PSU, así que tranquilo, ¿ya? Pero es bueno saber lo que los rayos catódicos fueron los que permitieron. Esto era un experimento que de demostración de los físicos. Thomson era físico, pero logró tomar este experimento y demostrar las partículas que componen el átomo, ¿ya? Luego de que Thomson descubriera esto, se descubrió la radioactividad, gracias a los rayos catódicos también, pero se dieron cuenta que algunos salían de la bombilla y atravesaban la materia. Y ahí se crearon los rayos X. Esto de acá es importante, chicos, que es la radioactividad. Existen 3 partículas radioactivas, ¿ya? La alfa, la beta y la gamma. Todo eso son energía solamente, ya son como balas que emite los átomos, porque los átomos mientras más grandes se hacen, más inestables son. Y emiten mucha energía, y esa energía no es muy buena. Por eso hay que tener cuidado con los computadores, los teléfonos, porque emiten mucha radioactividad, porque los elementos con los que están hechos emiten mucha energía, y son estos tipos. Así que anoten ahí, vamos a anotar acá, que entre medio también se descubre la radioactividad. Y la radioactividad tiene 3 partículas, la alfa, la beta y la gamma. ¿Alguno sabe la carga que tienen las partículas alfa? Positiva. Positiva, la beta Neutra. neutra, Negativa. 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 ¿Y los rayos gamma? Neutra. esa energía Neutra. no. Los rayos gamma es solamente energía similar a la del neutrón. Por eso que se dice que es energía neutra, porque es como energía pura, no tiene carga. ¿Cómo se descubrió eso? Tomaron una muestra de un elemento radioactivo y le hicieron un pequeño orificio a la cajita que los bloqueaba. Por lo general se utiliza harto el plomo o el concreto también para contener sustancias que son muy radioactivas. Y emitieron un rayito de energía ahí, que se puede observar que mezclaba los 3 tipos de radiación. Y le colocaron un campo magnético. Hicieron cuenta que a la parte negativa se fueron los rayos alfa, los rayos gamma se fueron neutros, no se sintieron atraídos por ninguno de los 2 campos, y los rayos beta se sintieron atraídos por el campo positivo. ¿Y eso pasa por qué? Porque cargas opuestas atraen. Entonces, por eso se dice que los rayos alfa son positivos porque se atraen con las cargas negativas, y los rayos beta son negativos porque se atraen hacia los campos positivos. Así que esa es la reactividad. Y recuerden que la reactividad la determinó Marie Curie. Ella inventó el concepto luego de sus investigaciones, ¿ya? Un detalle. Los rayos X no se toman como parte de la radioactividad, como parte de los rayos radioactivos, porque el rayo X hay que generarlo, ¿ya? No es como las otras partículas, que las otras partículas, como dice aquí, es una emisión espontánea, ¿ya? Por eso aquí no se toman los rayos X, porque los otros hay que generarlos. No es que una sustancia por sí sola genere rayos X, ¿ya? Hay que irradiarle una alta cantidad de energía y ahí empiezan a salir los rayos X. Profe, ¿los rayos X tienen polaridad? O sea, como carga. No, son solamente energía. Pueden atravesar la materia, la única característica que tienen es que no pueden atravesar 100% la materia. ¿No se sienten atraídos por algún polo? No estoy seguro. Te mentiría si te dijera si sí o sí. Vamos a investigarlo al tiro. Ya digo, ponte a investigar. No, Es que el profe le preguntaba porque una vez me salió una pregunta y yo puse que no y me salía que estaba mala que sí se atraían. La verdad es que tampoco me acuerdo si le voy a buscar. Igual no me acuerdo. pero si es que no se desvían por ningún campo magnético, no deberían ser atraídos por un polo.
Segundo. Ujú. Dame un segundo. Y entonces utiliza el rayo X para explicar como el poder que tiene de atravesar la materia más que las cargas. No me acuerdo de la carga, la verdad. No poseen carga. No se debían bajos campos eléctricos. Ah, ya, gracias. No poseen carga. Así que eso es la energía. Son estas tres. Al fin estas son las que se desvían. Ahí. Muy bien, Diego. Entonces, gracias a Rutherford, gracias a Thomson, se hace el modelo del budín de pasas. ¿Ya? Para explicar un poquito cómo se hacen las cargas elípticas, no fue suficiente porque me explicaba cómo el núcleo tenía que tener cierta carga positiva para que se unieran los electrones, ¿ya? No fue como conciso la explicación. Entonces solamente ahí se descubre el electrón y Thomson al final hace este modelo para describir que existían electrones. No se enfocó en describir el protón porque su mayor descubrimiento fueron los electrones, ¿ya? Y ahí está lo que se refieren con el budín de pasas, que una masa positiva tiene electrones incrustados. Y luego aparece Rutherford y gracias a él se descubre que hay una carga positiva y luego Cortex demuestra esa carga positiva. Lo importante de Rutherford es que da como la real estructura. Se elimina ese concepto de esferita y se trabaja con una esferita ínfima, muy pequeñita, que es el núcleo, ¿ya? Y que lo que está alrededor es casi puro espacio vacío y los electrones quedan muy lejos. Por ejemplo, si uno colocara lo llevara a escala, la separación o la diferencia de tamaño, si esto fuera el núcleo, el átomo, por ejemplo, los electrones que dan aquí alrededor, el núcleo tendría que estar al medio y sería la cabeza de un alfiler. Así es la diferencia del tamaño del átomo, que es casi puro espacio vacío, con el núcleo que está concentrado en una pequeña parte en el centro. Entonces, es gigante el átomo comparado con el pequeño núcleo que posee. Posteriormente, gracias a Rutherford, se toman las propiedades de las partículas, ¿ya? Esas son las importantes. Si se dan cuenta, esta es la masa del protón, del neutrón y del electrón. La del electrón es tan bajita que se toma como 0. Y la del protón y neutrón se aproximan a 1. Tomamos un número porque nos preferimos trabajar con números enteros en química. Esas masas las dejamos más para los físicos. Entonces los físicos utilizan más estos datos, al igual que la carga en Coulomb. Y nosotros en química, para simplificar un poco esto, porque no nos interesa tanto el valor exacto, sino que nos interesa una carga concreta, trabajamos con los UMA y trabajamos con las cargas más 1, 0 y menos 1. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que siempre recordar. Masa del protón la relacionamos a 1, pero no es que sea uno solo, sino que es un UMA. ¿Se acuerdan lo que era UMA? Unidad de masa atómica. Unidad de masa atómica. Entonces, es como la relación que tiene la masa, juntamos todo ese valor y lo relacionamos a 1. ¿Ya? No es que tenga un valor concreto, no es que sea un valor real, sino que es un valor aproximado para darle a los elementos. Porque para que sea real tenemos que multiplicar ese 1 por el valor del 1. ¿Alguien se sabe el valor del 1? En teoría sería ese valor. 1,6. Sí, pero eso sería en kilos, ¿cierto? ¿Y en gramos cuánto es? Es el mismo valor, pero por 10 elevado a... Menos 16. No, 100 gramos. Menos 20... No. Menos 30. Menos 22. Un poquito más. 24. 24. Porque gramos es la milésima parte del kilo. Entonces es 1,6673 por 10 elevado a menos 24 gramos. ¿Ya? Y quedaría. Perfecto. Y nosotros cuando utilizamos la masa del humo utilizamos en gramos. Entonces mejor utilizar el por 10 elevado a menos 24. Y las cargas, nunca vamos a utilizar estas cargas en química. Son cargas más de física y nosotros utilizamos estas de acá abajo. No se olviden de eso, Oiga, profe, por favor. Dígame. ¿pero por qué menos 24 si de 1000 a 1 gramo, o sea, de un kilo a 1 gramo son 1000 de diferencia, ¿no? Ya, pues. 10 elevado a 3. Ya. Y de 24 a 27, ¿cuánto hay?
De 24 a ¿cómo? A 27. Son 3 igual, po. Pero ahí... Ah, estaba leyendo la carga. Ah, está ahí. Por eso que sí, dijiste 16 pares, algo así. Estaba perdido. Ah, ya. Muy bien. Entonces, ahí tenemos las propiedades. Recuerden, nosotros trabajamos 1, 1, electrón 0. Llevamos a que 0 su masa porque es más energía que más. Y las cargas más 1, 0 y más 1. Y para la estructura atómica, y aquí es donde a algunos se les olvidaron ciertas cositas, la tabla periódica, chiquillos, es la que siempre les va a salvar tanto en la PSU como en la universidad y en química. Pero están tan poco acostumbrados a usarla, desde les dará flojera de tanto elemento que, no lo digo todos ustedes, pero las generaciones por lo cada vez vienen más flojitas con la tabla periódica. Las tienen ahí, la pueden usar en las pruebas y no saben qué hacer con ella y como están en la clase ni pescan cuando uno les enseña. Entonces, estos chiquillos tienen que tenerla ahí al ladito, en la misma PSU sale una más resumida con los elementos solamente que van a trabajar. Recuerden que aparecen los elementos químicos en la tablita, le va a aparecer el símbolo, el nombre. Hagan un repaso de estos chiquillos, porque a veces van a aparecer ciertos símbolos en la tabla periódica que de los nervios se les pueden olvidar, ¿ya? Y que acuérdense que hay elementos que no tienen su mismo símbolo, ¿ya? El hierro, ¿cuál es su nombre? Con Fe, Ferro. ese era su nombre. Ferrum, era nombre en latín. El potasio, No sé. ¿Potasio? no. ¿Por qué tiene una K? Buena pregunta. Cauro. Muy bien. Calium. Casi. Potasio es calium. Por ejemplo, el oro que sale AU es aurum, la plata era argentum, luego sale AG, el mercurio sale como HG. A ver, búsquenlo, ¿cómo sería el mercurio? Viene cercano al hidrógeno. Hidragirum. Hidrágeno, muy bien. Por eso el mercurio es HG. Algunos elementos los transformaron y los dejaron con su nombre original, el oxígeno. Pero, por ejemplo, la mayoría, algunos mantienen su nombre en latín. Y algunos son similares al de nosotros, por eso a veces coincide la letra. Y lo más importante es esto, el número atómico y el número másico. No se acostumbren a verlos siempre en la misma parte, va a depender de la tabla periódica donde salga. En la tabla periódica de la PSU, por ejemplo, sale cuál es el atómico y cuál es el másico. Si no saliera, usted siempre tiene que saber que el numerito más pequeño es el atómico y el mayor es el másico. ¿Ya? Más chiquito el atómico y el mayor el másico. ¿Qué me decían esos numeritos? Me decían el número atómico, me dice la cantidad de protones, y el número másico me dice la cantidad de protones más neutrones. Profe, Dígame. ¿es verdad que el número másico va a depender de la abundancia que hay según, no sé, el isótopo? O sea, como no sé, yo lo había visto con el cloro, que había como, según la abundancia de cada isótopo del cloro, y que por eso daba 35,5. Sí, la masa que aparece aquí en la tabla periódica es como el promedio de los isótopos del elemento. Por eso que no es tan exacta. Por ejemplo, el oxígeno normal, el que utilizamos nosotros, es 16. Pero esa masa de 15,999 es por los porcentajes de abundancia de cada isótopo. Entonces, al final, eso es como un promedio de todo. Pero acuérdate que los isótopos de los elementos que son distintos a los que utilizamos nosotros están en muy pequeña cantidad. El porcentaje de abundancia es súper bajo. Por eso que aquí es 15,999, porque el oxígeno 16 es que ocupamos nosotros. Ese sí es 16, ¿ya? Pero los otros dos hacen que baje un poquito al 9999. Oye, profe, Dígame. que eso mismo que preguntaba Hans, por ejemplo, si me preguntan, ¿cómo era la pregunta? Si me dan, por ejemplo, en el cloro, tres ¿Ya? isótopos, Ya. y me dicen la abundancia de cada uno y la masa de cada uno, y yo tengo que determinar como, o sea, por ejemplo, me dan tres isótopos, 3 porcentajes de abundancia, pero 2 masas, y tengo que determinar la masa de uno. ¿Cómo lo determino? ¿Hay una fórmula para eso? ¿O cómo? No, con pura matemática. Con los isótopos no hay fórmula. Es pura aplicación nomás. Pero debe que ser ¿Tiene? como lo del promedio, ¿no? ¿Cómo? Tengo
tengo que hacer como lo del promedio. Es que es un promedio que uno saca para obtener la masa. Entonces, para obtener la masa del oxígeno, ahí habría que tomar los que ya tienes, sacar su porcentaje y lo que te falte colocarle al otro. ¿Y no te dan el resultado del promedio de los tres? Sí, o sea, creo que sí, pues sí, la masa que uno conoce el cloro. 25, Ah, ya. Entonces de ahí obtienes el que te falta, se lo vas restando al que tienes original. Bien, ves el porcentaje que hay y se lo vas descontando, se lo descuentas. Y al final, el que te sobra es la masa del elemento que tienes ahí. Ya. Esa es la masa según el porcentaje. Y te diría, esa pregunta le están haciendo en el PU. No, o sea, no, me la mandó de la piel. Que cuando en el PU suelen hacer preguntas así, pero son bien interesantes, los hace pensar harto. Profe, la Caro dice que se quedó sin internet. Ya, la pobre cara siempre se cae. Pero bueno, la clase está grabándose, así que no hay problema. Después lo puede ver y me hace las consultas necesarias. Ya. Gracias por avisar. Entonces, chicos, tenemos número atómico y número másico. Recuerden que el número atómico siempre es el más chico. ¿Ya? Yo lo puedo ordenar así, pero la PSU lo puedo ordenar uno arriba, uno abajo, o a la izquierda, colocarlos al revés. Ustedes le tienen que dar lo mismo. Hay elementos que contienen justo la misma cantidad en todo. Hay otros elementos que tienen distinta cantidad de neutrones y protones. Mientras más vamos bajando en la tabla periódica, números más altos, más diferencia va a haber entre neutrones y protones, porque al crecer el núcleo necesitamos más neutrones que separen estas cargas positivas para mejorar la estabilidad. ¿Cuál es el elemento central más estable de la tabla periódica y que después de él se empieza a desestabilizar todo? El fierro. El hierro, muy bien. Ese es el elemento más estable de la tabla periódica. Después del hierro, todos los otros elementos son inestables. Ahí se empiezan a cambiar la cantidad de neutrones con los protones. Entonces, por eso que algunos Profe, elementos... ¿el número más era? ¿Número másico? No, el número más chico. ¿Era el atómico o el másico? El atómico. El másico es el más grande. El Acuérdate atómico que el másico es más grande porque tiene protones y neutrones. Te da el doble de la... Es mayor Ya. que el porque te suman Ya. los protones lo que ya tienes con el neutrón. ¿Ya? Entonces ustedes Sí. ahí, para sacar la cantidad, 7 protones porque el número atómico, 7 neutrones porque a 14 le restan el número atómico, y nos da 7 electrones. ¿Por qué? Porque todos los elementos de la tabla periódica son neutros, o sea que todas sus cargas positivas son iguales a las negativas, excepto si aparece una carga acá al lado. Cuando aparece la carga, ahí hay que cambiar el datito. Cuando aparece carga, de nada. La carga aparece cuando tenemos los cationes y los aniones. ¿Ya? Recuerden que los cationes son los de carga positiva, aniones son de carga negativa. Cuando el catión tiene esa carga ahí, significa que pierde electrones. Están ganando más las cargas positivas que las negativas. Las negativas se van yendo. Y la cantidad que aparezca ahí, en el numerito al lado, significa esa cantidad de electrones se fueron. Y en el caso del anión, es la cantidad de electrones que gana. ¿Ya? Entonces ahí en este caso este elemento, por ejemplo, ganó un electrón y acá perdió un electrón. Ejemplos tenemos acá, el aluminio tiene carga más 3. O sea que el aluminio perdió 3 electrones. El oxígeno tiene carga menos 2, significa que gana 2 electrones. Entonces vamos a sacar los cálculos del aluminio y del oxígeno. Tenemos aluminio más 3 y tenemos oxígeno menos 2. El aluminio tiene número atómico 13 y el número másico 27. Y el oxígeno tiene 8 y 16. Entonces, ¿cuántos protones y neutrones tiene este elemento? ¿Cuántos protones tiene? Y 14 neutrones. Ya tiene 13 protones y 14 neutrones. ¿Vieron? Aquí ya empezó a diferenciarse la cantidad. ¿Ya? Ahora, si este elemento fuera neutro, tendría 13 electrones. ¿Ya? Pero aquí nos está diciendo que perdió 3. Entonces a 13 le resto 3. ¿Cuánto quedaría?
10. 10 electrones. Muy bien. Entonces tenemos ahora 10 electrones. Hay 3 cargas positivas extra. Por eso que es más 3. ¿Ya? Perdió 3 negativas, entonces ganaron 3 positivas. Recuerden que los protones y los neutrones no se mueven. ¿Ya? No se ganan ni se pierden. Siempre van a estar ahí inmóviles. Porque si los moviéramos ya tendríamos consecuencias nucleares y teníamos radiación involucrada ahí. Vamos a sacar el oxígeno. ¿Cuántos protones tiene el oxígeno? 8. 8 protones. ¿Cuántos neutrones tiene? 8. 8. ¿Y cuántos, si esto fuera neutro, cuántos electrones tendría si fuera neutro? Si fuera neutro, 8. 8 electrones. Pero, ¿cuántos ganó? 2. 2. Entonces tiene en total 10. 10 electrones. Y si se dan cuenta, ahora el aluminio con el oxígeno, ambos tienen la misma cantidad de electrones. Entonces, a estos elementos con la misma cantidad de electrones se les dice que son isoelectrónicos. Ahí tenemos. Entonces, siempre tienen que trabajar así. Recuerden, tenemos elementos que son neutros, protones igual a electrones. Tenemos elementos que son iones, ahí tenemos que ver si es que es positivo, se le restan, y si son negativos, se le suma. ¿Ya? Y el numerito que aparece acá arribita es la cantidad que se le suma o que se le resta. ¿Ya? Si no aparece un número, significa que es menos 1 o más 1. Porque acuérdense que en química el 1 se omite. Profe, Dígame. o sea, es que igual tiene que ir, lo vamos a ver más adelante, pero en ese caso, ¿el radio iónico sería el mismo para los dos? El mismo para los dos. Ah, ya. El aluminio, al perder, se hace más chiquitito. Porque el núcleo, como tiene más cargas positivas y tiene menos cargas negativas que aguantar, entonces tiene mayor carga nuclear efectiva ahora y atrae más a sus electrones y se achica. Y el oxígeno es igual. ¿Qué le pasaría al oxígeno? ¿Crecería? ¿Se achicaría? ¿Qué sería? Crecería un poquito más. Pero es súper poco lo que crece porque es dentro del mismo nivel casi lo que tiene. Los electrones alcanzan al mismo nivel. Pero su rayo iónico sería igual, entonces. No, el rayo iónico crece un poquito por tener 2 electrones más y el núcleo está acostumbrado a aguantar 8 y le agregaste 2 más, entonces la carga nuclear disminuye un poquito, pero es súper poquito lo que aumenta. Igual hay un pequeño aumento. Yo digo entre las dos, o sea, entre comparación. Ah, serían iguales porque se parecerían al mismo elemento. Ah, ya. Ya, entonces, chiquillos, ¿los queda claro esto de los protones, neutrones, electrones? Cristóbal, muy bien. Cristóbal, Miquela, Sí. ¿sí? Sí. Muy bien, excelente. Entonces, recuérdense de ese concepto porque lo hemos utilizado bastante y a veces quedan medio colgaditos cuando no se acuerdan lo que son los elementos isoelectrónicos, ¿ya? Y lo vamos a utilizar después en la configuración electrónica y cuando formemos enlaces. Todos quieren ser un gas noble, pero cuando quieren ser gas noble, quieren ser isoelectrónicos con el gas noble, ¿ya? Eso significa. Entonces, continuemos. Para el que quiera repasar, saque una fotito esa actividad para que pueda trabajar ahí y seguir repasando los elementos. Eso es súper importante porque ahora cuando tengan los elementos pueden sacar los protones, los neutrones, los electrones. Con los electrones pueden sacar la configuración electrónica. Con la configuración electrónica pueden determinar el grupo, el periodo de electrones de valencia, dónde va a estar el elemento y saber si es covalente, iónico, metálico. ¿Qué más pueden saber? La cantidad de enlaces que pueden formar, poder hacer la estructura de Lewis. Entonces, sabiendo solamente sacar los protones, los electrones y los neutrones, pueden hacer todo. Entonces, por eso es tan importante la configuración. Puede que entre configuración en la PSU para no avanzar directa, así como haga la configuración o cuál es la configuración, sino que puede que se la
que la pregunten dentro de una pregunta, la configuración les puede ayudar a responder, ¿ya? Esa es la cartita que tiene abajo en la manga siempre el centro. Profe, es que hay una cosa que siempre me aparece en los ensayos y nunca la entiendo. Es que no me pregunta de la configuración electrónica como directo, pero hay muchas alternativas que tienen algo como, por ejemplo, 2SP2, no sé, cosas así, y no, la verdad es que no entiendo qué significa eso. 2SP2. Sí, cosas así, o 3P6, puras cosas así. Se refiere a la configuración electrónica externa, así como los del grupo 8. Algo así. La abreviada Siempre aparece. podría ser. Cuando ¿Ah? se lo haces no lee igual o no. Yo creo. No sé, en verdad no tengo idea, pero... Ya, lo vamos a ver esto igual, así que tranquilo, Ya. Cristóbal. Gracias. De nada. Se queda muy lento, estoy viendo así de lo más básico, cosas que vayamos sacando todos estos detallitos para ayudar. Profe, Dígame. que en este caso, así si tenemos la actividad con los datos que se nos da el cloro, ¿cómo podemos saber cuántos protones y electrones tiene? Si no estamos No, con la ese tabla tienes periódica. que buscar la tabla periódica, claro. Ah, ya, pero no se puede hacer. No se puede con el puro neutrón. Ah, ya. Pero los demás se pueden hacer sin que sea la tabla. Entonces, continuemos. Y ahora entramos al modelo mecano cuántico. Ya, este es el modelo actual, chiquillos. Es el modelo que nos explica cómo funciona la configuración. No me voy a introducir en esto, solo un par de conceptos importantes que nos van a ayudar a entender por qué el electrón se comporta como tal. Si se dan cuenta, al final de todo, no le interesa mucho al átomo lo que pasa con el protón y el neutrón. Esa materia incluso recién se ve a finales de cuarto medio, se ve como la radiactividad, ¿ya? Pero durante todo este tiempo que hemos trabajado primero, segundo y tercero, bueno, segundo y tercero con ustedes, en mi caso, hemos trabajado con casi puro electrones. Cómo la molécula se comporta como molécula, pero eso gracias a los electrones. Entonces, tenemos ahí todos los elementos de la tabla periódica. Recuerden que nosotros, por lo general, trabajamos con los representativos, que son el grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Los de transición no los trabajamos mucho. Eso lo vamos a ver después, el por qué. ¿Ya? Pero recuerden que existen los de transición, los celestes, y los representativos, que son los de la derecha y de la izquierda. Entonces, recordemos, todo esto es lo que hemos visto entre primero y segundo medio. ¿Ya? La materia se clasifica en sustancias puras. Acá estamos ahora. Estamos en la parte de los elementos. Incluso ni siquiera estamos todavía en los elementos, estamos recién en los átomos. ¿Ya? Después uno estudia los átomos, las moléculas, y recién empezamos a ir a los compuestos. Después ustedes en primera media han visto nomenclatura inorgánica, se formó la molécula, vieron la reacción y le dieron nombre a esas moléculas. Después de esas moléculas pasaron a haber reacciones entre las moléculas y siguieron trabajando con compuestos. Luego pasaron a segundo medio conmigo y empezamos a trabajar con las mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Después nos quedamos pegados en las homogéneas, vimos las disoluciones, vimos propiedades coligativas y terminamos con química orgánica. Entonces, esto resume todo lo que hemos estado trabajando en base a la materia. ¿Ya? ¿Qué recuerdos tienen de la parte de disoluciones? ¿Se acuerdan de algo, cierto? ¿O no se acuerdan de casi nada? Pero así como... Yo no, mucho. Es que la pregunta es muy general. Ya, pero ¿se acuerdan más o menos que trabajábamos de las propiedades, la molaridad, la molalidad? Sí, pero no, además repasar. Sí. Ya, no, vamos a repasarlo, si solamente para ver nomás cómo va la memoria, ¿ya? Esta parte yo creo que es la que dicen ustedes que les pasaron poco, que tienen poca materia en el cuaderno incluso, ¿cierto? La de sustancias puras. O sea, pasamos los tipos de reacciones. Ah, ya. Balance de reacción igual debían haber pasado, estequiometría. Sí, pasamos el balance ese que era como con sistemas de letras? ecuaciones, sí. Pero para que te hagan una idea, primero, por lo menos no sé en los otros cursos, pero en mi curso repitieron la prueba de estequiometría por las notas.
Yo por lo general estequiometría, con los chiquillos que he estado trabajando en primero, son muy chicos para primero medio estequiometría. Yo empiezo a ver el mol, masa molar, y hasta ahí lo dejo. Y el primer mes de vuelta de segundo medio, ahí toman mucho mejor la estequiometría. Una comprobación que he hecho en los últimos 2 años en el colegio. Como que no funciona la estequiometría en primero medio al 100%. Yo lo aprendí recién el año pasado, en tercero. Bueno, pero nunca es tarde para ir aprendiendo ahí los conceptos. Por eso, esta parte la vamos a repasar harto, como que bien pegaditos inicialmente en esto, porque hay hartos que tienen dudas ahora en cuarto medio, y también cuando estaban en tercero, porque no se sabían ciertos conceptos o ciertos comportamientos típicos del átomo. Y cuando se manejan esos comportamientos, lo demás suele ser más obvio, ¿ya? Por ejemplo, algunos que les complicaba que en ácido base, ¿por qué atraía protones? Porque es más electronegativo, porque está más a la derecha. Y esos detallitos son los que ayudan a veces a simplemente leer una pregunta en la PSU y responderla al tiro. Y no tener que empezar a desarrollar cosas que son innecesarias. Pero, profe, Dígame. yo nunca entendí lo que era como mezcla homogénea y heterogénea. Como cuando mostraban imágenes de mezcla y preguntaban si era homogénea o heterogénea, por ejemplo, ponían el bronce o la leche y el coloide. Nunca entendí eso. Ya, eso simplemente, por ejemplo, si uno muestra leche, uno dice al tiro mezcla homogénea, ¿cierto? Porque no ve todas las fases con las que está compuesta, pero la leche no es una mezcla homogénea, es un coloide, porque hay que ver el tamaño de la partícula. Entonces, cuando uno pregunta la leche, tiene que saber, tiene que informar el tamaño también de la partícula para que tú digas, esa es una mezcla, ese es un coloide en realidad, porque el tamaño de la partícula no da para hacer una mezcla homogénea. Pero los coloides, recuerden, los coloides son un intermedio más cercano al homogéneo que al heterogéneo. Y las decantaciones son más cercanas al heterogéneo que al homogéneo. Son como unas mezclas intermedias. Siguen siendo mezclas, pero están al medio. Entonces, por ejemplo, hay que evitar colocar la leche o una jalea cuando uno quiere preguntar por homogéneo y heterogéneo. Para así no confundir. Pero igual, eso lo vamos a ver. Entonces, lo importante del modelo mecano cuántico es que se olvida la física clásica y se entra a la mecánica cuántica. ¿Por qué es importante eso? Porque la física clásica suele tomar al átomo como una esferita. Y si lo tomamos como una esferita, no explicaba nada. O sea, cómo las partículas positivas estaban en un núcleo tan pequeño, de forma tan compacta, y era tan estable, y no lo rompo con casi nada. Entonces, era muy difícil explicarlo por física clásica. Y ahí se crea la mecánica cuántica, o la física cuántica, que es parte de la física clásica, pero esta solamente sirve para explicar el comportamiento del átomo. O sea, se tuvo que crear una ciencia aparte para poder explicar cómo funciona un átomo. Y toda esta explicación se basa en la radiación electromagnética. ¿Se acuerdan qué era la radiación electromagnética? Sí. Sí, una onda transversal que se propaga en Muy el bien. vacío. Exactamente. Y que tiene un sinfín de ondas pequeñitas que depende de la longitud de onda. Puede ser un tipo de onda o una muy distinta, depende de la cantidad de energía que tengáis compactada. Ahí está todo el espectro, ¿ya? Tenemos desde los rayos cósmicos, pasando por los rayos X, los ultravioletas, que son los que asociamos por lo general a los rayos del Sol. Tenemos la longitud de onda pequeñita aquí, que es la que nos permite ver en colores, que si la energía, la radiación electromagnética que emite la luz va dentro de esto, de 400 a 700 lo vemos como color, y luego tenemos el infrarrojo, que mucha gente lo relaciona al calor. Tenemos las microondas, con las que utilizamos para cocinar, ondas cortas, ondas medias, y vamos trabajando en base a ello. El más importante para nosotros es el espectro de luz visible, ¿ya? Si no existiera esto, no veríamos nada, seríamos todos ciegos. ¿Por qué es importante esto? Porque el color no es una propiedad de la materia, sino que es una propiedad de la luz. La luz trae los colores y cuando incide en el átomo, el electrón se encarga de separarla y de mostrarles el color porque no es capaz de absorberlo, ¿ya? Por ejemplo, yo aquí tengo un libro amarillo. El libro sea amarillo porque los átomos que componen esa tapa absorben todos los colores que llegan, excepto el amarillo.
no es capaz de absorberlo y lo emite. Y es el que llega a nuestro ojo y nosotros en nuestro cerebro lo procesamos como color amarillo. ¿Ya? ¿El color amarillo es igual para todos o no? Apliquemos un poco de biología. ¿Qué? ¿Qué Si yo cosa? veo, por ejemplo, un cuaderno amarillo, ese mismo, y si después, no sé, lo ve la Maite también, ¿los dos estaremos viendo el mismo color amarillo? No, porque las mujeres tienen un cuarto cono. Exactamente. Va a depender del tipo de célula que tenemos en el ojo, que se puede observar el mismo color o no. Porque cada persona, incluso lo mismo que acaba de decir la Maite, hombre y mujer tenemos esta cantidad de conos, y aparte que hay personas, por ejemplo, si me comparo yo con Hans, puede que Hans tenga mayor cantidad de células oculares que yo, y él va a ser más susceptible a ciertos colores a observarlo. Entonces él ve otro amarillo distinto al que veo yo. Para yo ver con alguien tenemos que estar desde el mismo ángulo también, porque tiene que rayar la misma radiación de luz, ¿ya? Entonces, por eso cuando uno está de noche no ve nada, porque no hay luz, los objetos no tienen la capacidad de emitir colores, entonces el color real de las cosas es el negro, que es la ausencia de luz, ¿ya? Y la luz blanca es la presencia de luz, es la mezcla de todos los colores, ¿ya? Y el electrón es como un prisma que los separa, como ese que tenemos ahí. Entonces llega la luz blanca, los electrones se comportan como ese prisma, son capaces de separar la luz y ordenarla según las longitudes de onda, pero hay electrones que pueden absorber ciertas longitudes de onda y algunas longitudes no son capaces y las terminan emitiendo. Y esos son los colores que nosotros vemos. En este caso, por ejemplo, este prisma no está absorbiendo nada, lo está emitiendo todo. Entonces nosotros podemos verlo. Y como ordenó las longitudes de onda, que acá vienen todas mezcladas, se puede observar, por ejemplo, el arco iris. Cuando uno ve el arco iris, el prisma funcionaría, por ejemplo, las gotitas de agua. Las gotitas de agua separan las longitudes de onda y las ordenan, y por eso podemos ver todo el espectro de colores. Y lo mismo pasa con un CD, solamente que acá no es tan clara la separación por el metal que tiene abajo, el aluminio, no es aluminio, pero eso, ese cosito metálico que trae abajo hace que no se vea tan ordenado, pero igual logra separar los colores. ¿Qué color, por ejemplo, no podemos encontrar en el arco iris, pero que si lo trabajamos a diario? Por ejemplo, si lo vemos aquí, algún color que no observen de los que nosotros conocemos cotidianos. El café. El café, muy bien. ¿Cuál más? El blanco y el negro. El gris. No. El blanco y negro no, porque son presencia y ausencia de luz solamente, no son colores. El rosado. El rosado, muy bien. ¿Y por qué el rosado y el café no están? Porque son mezclas. ¿Qué son ¿Por qué? combinaciones de colores? En parte porque son combinaciones de colores. Por ejemplo, el rosado es la presencia de rojo y azul y ausencia de verde. Entonces, por eso no está el rosado acá, porque acá son como colores que no necesitan de otro para aparecer. Pero En el cambio, verde, azul y amarillo. ¿cómo? El verde, azul y amarillo. Y azul y amarillo, y por eso está ahí al medio. Pero el rosado, por ejemplo, necesitas la ausencia de uno de los tres primarios. Ese es el problema. En cambio, el verde, por ejemplo, ocupa los tres primarios para aparecer. Parte de los primarios para aparecer. Por eso se llama teoría del color y todo eso. Pero, por ejemplo, el rosado nunca lo vamos a encontrar aquí, nunca vamos a encontrar un café. Dígame. Pero el rosado no es rojo más blanco. Nosotros lo hacemos así con la témpera. Qué- Pero el rosado es una mezcla del azul con el rojo en ausencia completa de verde. Profe, ¿y el gris? ¿Qué sería? El gris en sí no es tanto un color como una pequeña presencia de luz en algo que sea negro. Pero no sé cómo se tomará en la parte de... Eso que les acabo de decir del rosado, por ejemplo, es por una parte de teoría del color, ¿ya? Se hace un estudio que los que estudian diseño, esas cosas, saben harto de colores. Y, por ejemplo, por eso no aparece el rosado en el espectro de luz visible. Pero el gris, ahí me pillaste exactamente por qué el gris no aparece. Porque incluso hay personas que tienen problemas a la visión y ven de color gris en las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando uno utiliza el Photoshop es capaz de mostrarte la cantidad de colores que hay de cada parte del espectro de luz visible. Y si ustedes se van al rosado, por ejemplo, en el espectro,
en el Photoshop, ahí les aparece en 0 el verde. No tiene ni un toque de verde. Muy bien interesante si a alguno le gusta la pintura o el dibujo. Dice Esa parte de la teoría del color. que la teoría del color dice que es como la luminosidad media entre la máxima luz y la luz no. Ah, ¿viste? Entonces por eso, no es como un color en sí, es como un juego entre luz y sombra. Sí. Por eso, súper bien. Luego aparece Planck, porque no se logra explicar cómo que la luz se absorbía, se emitía y Bohr había dado una explicación vaga, pero Planck establece que esa unidad de medida pequeñita era el cuanto. ¿Dónde podemos observar el cuanto? Cuando tenemos radiaciones, por ejemplo, las ampolletas o estas estufas que irradian calor a través de los sólidos, es porque tienen cierta cantidad de cuantos que pueden aceptar y ya llega un punto en que empiezan a emitir luz. ¿Cómo se llama la emisión de luz? ¿A través de qué se emite? ¿Qué partícula? A través de fotones. ¿Y qué son los fotones? En la física. Es como luz empaquetada. Son paquetitos de luz. Y para que se pueda emitir un fotón necesitamos que se absorba un cuanto. ¿Ya? El cuanto es como la energía mínima para que pueda salir el fotón. ¿Y el fotón cuándo sale? ¿Qué tiene que hacer el electrón? Descender un nivel de energía. Exacto. Recordemos que tenemos el núcleo. Tenemos el núcleo. Y tenemos el electrón en estado fundamental. Y cuando el electrón gana energía, le llega, por ejemplo, luz, el electrón gana energía y se va al siguiente nivel de energía. Y pasa a su estado excitado. Y cuando ya empieza a perder esa energía y se devuelve a su estado fundamental, la energía la elimina como un fotón. Y para saltar de un nivel a otro, tiene que absorber un cuanto. Y así se puede ir moviendo por cuánto. ¿Ya? Pero no se le da como un valor de energía exacto, sino que se trabaja con el cuánto, ¿no? El mínimo de energía para absorber y saltar de un nivel a otro. Y ahí está el modelo de Bohr. Luego aparece la dualidad onda-partícula. ¿Quién dio esta teoría? ¿Se acuerda quién? Einstein, de Broglie. De Broglie. Einstein todavía no. Einstein fue el que logró demostrar esto de los cuantos a través de del fenómeno fotoeléctrico. Y de Broglie fue el que dijo que el electrón se comportaba como onda y partícula. En realidad fue como dar una explicación a algo que necesitaban que fuera así. No sé si me entienden, si me expreso bien. Necesitaban explicar que el electrón no tenía un comportamiento específico porque pensaban que era una esferita girando alrededor del núcleo. Y de Broglie dijo no, el electrón se comporta según lo que tenga al lado. Si necesita comportarse como partícula, se comporta como partícula. Si necesita comportarse como energía, se comporta como energía. Total, tiene una pequeña cantidad de masa que lo ayuda a comportarse como partícula, pero también como está girando constantemente, tiene una parte que también es energía. Entonces al final el electrón tiene esa dualidad onda-partícula, se puede comportar como ambos. Y por eso que podemos estudiar tanto sus campos magnéticos también como la forma donde va a girar. Y principio de incertidumbre. ¿Qué es el principio de incertidumbre? Que no se pueden olvidar. Heisenberg. El del principio de Heisenberg, muy bien. ¿Y qué dice? Que no se puede saber al mismo tiempo la velocidad y la posición de un electrón. Exactamente. Porque si ustedes quieren saber a la velocidad que va girando el electrón, tienen que dejarle girar. Pero si quieren ver la posición en la que está, ¿qué tienen que hacer? Dejarlo estático y no usar la velocidad. Exactamente, dejarlo estático. Entonces, posteriormente a eso, para estudiar al electrón, tenemos que estudiarlo una cosa o la otra. Entonces, por lo general, como uno quiere estudiar el comportamiento del electrón, lo deja girar. Entonces, uno nunca va a saber dónde está exactamente el electrón, pero podemos estudiar el paso donde está y las propiedades que tiene ese electrón. Entonces, eso nos dice el principio de incertidumbre. Fueron como pequeños bloquecitos que fueron ahí juntando para darle distintas explicaciones, pero en todo momento al electrón. Y finalmente aparece Schrödinger con su ecuación. ¿Y qué nos explica la ecuación? Sobre la posición. La posición del electrón. ¿Y qué más?
sobre la velocidad. Exacto. Aquí lo que hace la ecuación de Schrödinger es juntar las dos cosas que uno no podía saber en el electrón, porque estaba girando, no lo podíamos parar, y si lo parábamos no sabíamos qué estaba haciendo el electrón. Entonces la ecuación de Schrödinger matemáticamente junta su posición, su velocidad, y se logra demostrar matemáticamente ambas cosas, ¿ya? El único detallito es que Schrödinger lo pudo demostrar, pero solamente para el átomo de hidrógeno. Y el átomo de hidrógeno es fácil porque tiene un solo electrón y un protón, no tiene neutrones. Entonces el funcionamiento era súper sencillo y se pudo expresar por la ecuación. Lo que expresa esta ecuación, chiquillos, es un valor matemático para demostrar la presencia de orbitales, porque le está explicando dónde está el electrón y dónde va a girar. Entonces, si uno desarrolla esta fórmula, nos dice si es que está girando en S, si es que está girando en P, si es que está girando en D. ¿Ya? Dan resultados que al final hicieron un programa que uno mete ese resultado y ese programa lo lleva a la tridimensionalidad y se expresa como un orbital. El detalle sí que no era exacto para los átomos poliatómicos. O sea, de ley en adelante no se acerca al 100%, pero se hicieron las aproximaciones necesarias y todavía se utiliza esta ecuación para tener los orbitales atómicos de átomos más con mayor cantidad de electrones. Entonces, por eso se dice que el modelo mecano cuántico no es un modelo 100% exacto, sino que es más de probabilidades, ¿ya? Porque es la probabilidad donde podemos encontrar el electrón y en la ecuación matemática se hace una aproximación de los datos. Y ahí se crea el modelo mecano cuántico. Entonces, ya no es un modelo que esté basado 100% en demostrar algo, sino que está basado en las matemáticas. Ya, por eso usamos tanto número. Utiliza esa ecuación, que es horrible, porque tienen que utilizar ahí coseno de alfa y un montón de cosas para obtener ahí los orbitales. Y se basa en la probabilidad donde podemos encontrar los electrones y donde se moviliza. Al final el núcleo lo dejamos ya al medio acostado, que no nos moleste, y estudiamos solo los electrones y empezamos a estudiar cómo van a girar. ¿Ya? Y ahí eliminamos el concepto de órbita y pasamos al concepto de orbital. Y el orbital va a ser la zona donde más podemos encontrar un electrón. Entonces, esos son los orbitales. ¿Cómo se determinan? Matemáticamente. ¿Ya? Esa ecuación les va diciendo todas las partes donde puede estar el electrón. Y en el caso, por ejemplo, del primer electrón de un átomo, siempre va a describir una forma esférica. ¿Ya? Todos esos puntitos es como que hubiéramos sacado fotos al electrón y las hubiéramos juntado todas. Entonces, todas las fotos nos detenían esa forma. También podíamos encontrar la forma P, y ahí teníamos esa forma bilobular. O sea, el electrón siempre va a estar girando. En estos momentos no sabemos dónde está, pero en alguna de estas partes va a estar girando porque sabemos el espacio delimitado donde gira. No gira en cualquier parte. Entonces, ahí conocemos el orbital atómico. Y empiezan a aparecer los números cuánticos. ¿Se acuerdan cuáles eran los números cuánticos? SPT. MNN. Esas son las formas. S, L, L, M S. y L. Muy bien, ahí sí. Tenemos los números cuánticos, que eran los N, L, M y S. ¿Qué determinaba el N? Nivel. El nivel de energía. El nivel de energía. Y ese nivel de energía me indicaba también el tamaño del orbital. ¿Qué número podía tomar N? Entero 1, positivo. 2, 3. Del 1 en adelante. Del 1 hacia el infinito, solo números enteros. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que se me ocurrió. Desde el 1 hasta el infinito. El 0 no existe en nivel de energía. La L, ¿qué me indicaba? La forma del orbital. La forma del orbital. Muy bien. La forma del orbital. Esta forma del orbital, ¿qué números me tomaba? Del 0 al 4. Ya, del 0 al 4 lo trabajamos nosotros, y para calcularlo se trabajaba siempre n-1, o sea, el nivel desde 0 a su anterior. Por ejemplo, cuando n era 1, ese siempre va a ser desde su anterior, hasta su anterior, perdón, desde 0. ¿Cuál es el anterior a 1? 0. 0. Y siempre llega el anterior. Si n es 2, ese puede valer 0,
y puede valer 1. Y así sucesivamente. Si n es 3, S puede valer 0, puede valer 1 y puede valer 2. Y si n es 4, S puede valer 0, puede valer 1, puede valer 2, puede valer 3. ¿Ya? Y estas formas tienen una letrita especial. Cuando es 0, ¿qué forma era? S. S, tenemos S ahí, S y S. Cuando era 1, P. P, P y P. Y cuando era 2, D. D. Y cuando era 3, F. 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 Muy bien. Entonces, cuando tenemos las formas podían ser S, P, D y F. Aquí. Dígame. Y después ya se van repitiendo. O sea, en el sentido de que, Sí. no sé, ya, si n vale 5. Lo que pasa es que hay dos más que existen, que es el orbital, el G, y no me acuerdo si era el H o el K. Pero ya están demostrados matemáticamente. Pero no tenemos átomos que todavía llenen esos orbitales. Tenemos hasta el 118. Entonces, aún no aparecen elementos que se llenen hasta el G o hasta el H. Si Ah, ya. encontráramos un elemento, por ejemplo, número atómico 200, ahí podríamos, por ejemplo, llegar hasta estos orbitales que hasta el momento son teóricos, ¿ya? Se ha estudiado físicamente que es muy difícil que encontremos algún elemento en la historia de la humanidad que complete un orbital G, por ejemplo, porque tiene mucha energía su orbital. Imagínense los orbitales F, los deformes y raros que son. Encontrar un orbital G, este tiene 5, creo que tiene 14, tiene menos 5, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 6, tiene como 2 espacios. Aguanta 24 electrones, entonces es demasiado grande. Entonces como que físicamente es medio complicado tenerlo, pero ya está calculado matemáticamente. Hay como 2 o 3 que se han calculado. ¿Qué pasará si un átomo tuviera más electrones? Pero no se calientan más la cabeza los científicos porque nos han encontrado más allá que el 118. Entonces, tenemos esas formas y recuerden, estos chiquillos no se les puede olvidar, ¿ya? Los que a veces se pierden con la configuración electrónica, estos son las formas y que S vale 0, P vale 1, D vale 2, F vale 3, ¿ya? El número cuántico magnético. Es como la ubicación del orbital, ¿no? Como P de X. La ubicación espacial. La orientación. Orientación. Muy bien, más que la ubicación es la orientación, muy bien. Profe, ¿el L era Orientación. el azimutal? ¿Cómo? ¿El L era el azimutal? Sí, el azimutal es el L. El número cuántico primario, secundario o azimutal, terciario y de spin. Gracias. Y tenemos la orientación del orbital. La orientación del orbital, como es por campos magnéticos, va desde los negativos hasta los positivos. El L se basa en el N y el M se basa en el L. La orientación del orbital sería N, perdón, si L es 0, el número cuántico magnético, el 0 no tiene ni positivos ni negativos, entonces el número cuántico magnético va a ser 0. O sea que siempre va a pasar por el centro del electrón, como que su centro orbital está ahí. Luego tenemos la forma 1. La forma 1 entonces, sí tiene negativos, va a ser menos 1, 0 y más 1. Por eso que el L tiene esas tres formas, perdón, el P tiene una forma así, tiene así y tiene así, porque tiene tres orientaciones magnéticas, una en los negativos, una en los positivos y uno que pasa por el centro, que es 0. ¿Ya? Otro está más hacia los negativos y otro está más hacia los positivos. Eso se refiere con la orientación magnética y nosotros para simplificar la vida les damos este valor. Y si la L ya fuera 2, tendríamos con número cuántico magnético, sería ser magnético ahí, menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Y así va apareciendo siempre, ¿ya? Pero estas representaciones que tenemos aquí, en numeritos, lo que realmente quieren representar son los orbitales, que son esos de ahí, ¿ya?
Por ejemplo, la forma S tiene solo 1, que es la forma 0. La forma P, que vale 1, tiene menos 1, 0, más 1. La forma B, tenemos menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. Y la forma F, que en valor numérico es 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3. ¿Ya? Y por donde van pasando sus electrones es que van tomando eso de orientación más 1, menos 1 y así. Entonces, para evitar dibujar estos orbitales tan complejos, mejor les damos un valor numérico. Le damos el valor 0, el valor menos 1, 0, más 1. ¿Ya? Para eso trabajamos los orbitales. ¿Cuántos electrones alcanza por cada orbital? Dos, 5, 10 y 14. Ya, muy bien. Esos son en total, pero por cada orbital. 2. Esto es un orbital, esto es un orbital, esto es un orbital. 2. 2. Entonces, en la forma S, como les decía la mente, alcanzan 2 electrones. En la forma P, en cada orbital alcanzan 2, 4, 6. El P alcanzan 6 electrones como máximo. El D son 2, 4, 6, 8, 10 electrones como máximo. Y en el F se alcanzan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 electrones como máximo. Esa es la cantidad de electrones que puede aguantar cada orbital. Entonces ahí ya podemos ordenar acá también que podemos tener en el orbital S 2 electrones como máximo, en el orbital P podemos tener 6 electrones como máximo, en el D 10 electrones como máximo y en el F 14 electrones como máximo. ¿Ya? Y de ahí viene después porque en la configuración electrónica el S aguanta 2, el P aguanta 6, porque por cada orbital tenemos 2 electrones. ¿Cómo se llamaba, por ejemplo, cuando teníamos orbitales de un mismo nivel, pero que eran distintos? Como ejemplo el PX, PY, PZ, tenían la misma energía. ¿De acuerdo? Ay. Era. Ay, se me fue la palabra. ¿Degenerados? Degenerado. Es un orbital degenerado. Esto se da solamente en el P, en el D y en el F, que es cuando tenemos más de una rayita y todos tienen la misma energía. Hay 3 P, en el D hay 5 orbitales degenerados y en el F hay 7 orbitales degenerados. ¿Ya? Entonces, orbital degenerado significa que son orbitales de la misma energía que pertenecen al mismo nivel. Por ejemplo, el 3P tiene 3 orbitales iguales. El PX, PY, PZ, y esos 3 son orbitales degenerados. Y finalmente tenemos el número cuántico de spin. ¿Qué me indicaba el spin? La orientación de la flechita. Se van de rota. Ya, Eso el son giro del electrón. Ya, lo que dijeron los tres, muy bien. Y para resumirlo, llamémoslo el giro del electrón. Y lo podemos expresar con una flechita. Puede ser una flechita hacia arriba y la otra flechita hacia abajo. A esta le denominamos más un medio y a esta menos un medio, que es como la mitad de un giro y el otro es la otra mitad del giro. Uno gira hacia un lado, el otro gira hacia el otro. Y de esa forma no es que uno vaya persiguiendo al otro, ¿ya? Sino que giran como en lados contrarios. Por lo general los electrones giran, ojalá sin encontrarse en el nódulo. Cuando uno va acá, el otro va aquí. O sea, al final nunca, la idea es que nunca se encuentren aquí, aunque a veces puede que se pillen, pero evitar ahí que se repelen. Entonces siempre vamos a tener 2, y por cada orbital, recuerden, alcanzan 2 electrones, uno de pie y uno al revés. Como tenemos el S, entonces, alcanza uno de pie, uno hacia abajo. Como tenemos el P, tenemos 3 orbitales, alcanzan de pie, de pie, de pie, al revés y al revés. En el D lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, de pie, de pie, de pie, de pie, de pie, al revés, al revés, al revés, al revés y al revés. Y lo mismo para el F, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siempre un spin va hacia arriba, los más un medio y después van los menos un medio. Y empezaría ya a armar
tendríamos todo listo para armar la configuración electrónica. ¿Ya? Y eso ya por la hora lo vamos a ver la próxima clase y vamos a aplicar y vamos a empezar a sacar grupo y periodo con la configuración. Ya, chicos, ¿queda claro lo que estuvimos viendo? Sí. Explica mejorcito ahí el comportamiento del átomo para que empiecen ya a trabajar ahí. Quizá ahora le encuentren explicaciones a muchas cosas que le estaba costando en química común. Si van teniendo consultas, chiquillos, me van diciendo, ¿ya? Si no tienen ahora, después cuando vayan estudiando o cuando vayan pasando en limpio la materia, tienen dudas, háganlas, ¿ya? Estoy cada vez recibiendo menos preguntas, sí, eso me tiene medio preocupado. De todos los cursos. ¿Ya? Así que si tienen dudas, no olviden preguntar. Si necesitan ejercicios, también me piden. Ya, chicos, si no hay nada más,